¿Qué tal, profesor? Un gusto saludarle. Mi nombre es Joel Becerra y le presentaré mi proyecto de optimización. Este trabajo se enmarca en la asignatura de cálculo diferencial bajo la pauta entregada. El proyecto se titula Optimización del sistema de suspensión en cuanto a la ballesta de resorte de la maquinaria. Busca ampliar los conocimientos del cálculo para mejorar un componente fundamental en la maquinaria. En esta diapositiva 2 definiré mi proyecto. Se trata de una iniciativa de investigación y desarrollo centrada en un componente crucial de la maquinaria, el sistema de suspensión, y más específicamente la ballesta de resorte. Mi proyecto principal es optimizar su rendimiento y durabilidad. Las ballestas son elementos esenciales en los vehículos pesados y maquinaria, ya que absorben la irregularidad del terreno, garantizan el confort, protegen la carga y mantienen el control del vehículo. Por ello, su optimización tiene un impacto directo en la eficiencia y seguridad de estos equipos. En esta diapositiva 3 voy a abordar el tema de investigación y las nociones matemáticas que lo sustentan. El tema central es la optimización de la ballesta de resorte. Para ello aplicaré el concepto clave de cálculo diferencial como derivada para análisis de cambio, puntos críticos para identificar los máximos y mínimos y límites para entender el comportamiento extremo. El álgebra es fundamental para definir funciones como el área, representada como A de X, el volumen como V de X y la deflexión que es Y de X y el esfuerzo será O de X. La geometría nos permite también trabajar el área y el volumen de las hojas. La problemática a abordar se centra en desafíos comunes de las ballestas tradicionales, su peso excesivo, la fricción entre las hojas que genera desgaste, su rendimiento que puede ser subóptimo en ciertas condiciones y la constante necesidad de mejorar su durabilidad y eficiencia para las aplicaciones actuales. En esta diapositiva 4 presentaré el objetivo y las preguntas de investigación que ha guiado cada paso del proyecto. Mi objetivo general es optimizar el diseño de las ballestas en resorte de maquinaria utilizando la herramienta de cálculo diferencial y álgebra con el fin de mejorar su rendimiento, reducir su peso. Para lograrlo he planteado un objetivo específico como analizar el comportamiento mecánico de la ballesta existente, aplicar cálculo diferencial para identificar los puntos críticos del esfuerzo y la deflexión, desarrollar un modelo matemático para la optimización de peso y rigidez y validar el diseño optimizado a través de un prototipo y pruebas comparativas. Este me llevó a formular las preguntas de investigación clave, como por ejemplo, ¿cómo se aplican las derivadas para determinar la deflexión y el esfuerzo máximo? ¿Qué puntos críticos en las curvas de esfuerzo de formación son clave para la durabilidad? ¿De qué manera el álgebra y la geometría contribuyen a la reducción del peso? Y finalmente, ¿cómo puedo visualizar y validar estos cálculos utilizando GeoGebra o un prototipo? En esta diapositiva 5 detallaré los temas iniciales involucrados que forman los fundamentos del análisis. De la mecánica material aplicamos conceptos de esfuerzo, de formación y el módulo de Young y analizaré las curvas de esfuerzo de formación para entender el comportamiento del acero. Del diseño de elementos de maquinaria utilizaré los principios del diseño de resorte y ballesta considerando factores de seguridad y fenómenos de fatiga. El cálculo multivariable proporciona las herramientas para trabajar con funciones de varias variables y la optimización de las restricciones, lo cual es crucial para el objetivo. Finalmente, en cuanto al software de simulación, voy a apoyarme en GeoGebra para la visualización dinámica de las funciones y conceptos para considerar los conceptos básicos de análisis de elementos. Es una herramienta avanzada para la simulación de esfuerzos. Por eso la consideré para este proyecto, ya que esto requiere un análisis complejo de acuerdo a la complejidad del análisis para la optimización de las ballestas. En esta diapositiva presento el cronograma del proyecto.
la hoja de ruta para la optimización del sistema ballesta. Como se puede ver en la tabla, el proyecto se divide en tres etapas clave. La etapa 1 fue el lanzamiento de la etapa 1, donde se vio la problemática y los objetivos. La etapa 2, el uso de evidencias, de donde realizaré todo el desarrollo matemático y análisis. Y en la etapa 3, el producto final, que culmina con la presentación de nuestro prototipo, de este prototipo en realidad de este proyecto, y las conclusiones. También detallaré los materiales claves, como la utilización, por ejemplo, del software y el PowerPoint, en este caso GeoGebra también, y los recursos que ocupé para el apunte de cálculo, libros de ingeniería, síntesis de algunos proyectos que hay en internet o en nuestra biblioteca, y páginas confiables también que usé para la información. Ahora profundizaré en la metodología y herramienta matemática utilizada. Primero, el diseño de modelado inicial. Definiré las dimensiones clave de nuestra ballesta. Aquí el álgebra es fundamental para establecer la variable del área de la sección transversal. Por ejemplo, A de X lo vamos a desarrollar como V por H. Y el volumen total, que sería V de X, vamos a trabajar con el largo por el ancho y por el alto. Estos cálculos nos permiten estimar el peso y son la base de nuestro diseño. Luego pasamos a análisis de cálculo diferencial para entender cómo las ballestas se deforman y cuándo se concentran los esfuerzos. Recurrí a las derivadas, la función de deflexión, que sería I de X, y el esfuerzo, O de X, fueron clave. Su primera derivada, I de X, me dio la pendiente de la curva elástica, y la segunda derivada, que sería también I de X, pero en segunda derivada, se relacionó a la curvatura y los esfuerzos. Un paso crucial fue la identificación de los puntos críticos. Al igualar la primera derivada a cero, encontré los puntos de máxima deflexión y máximo esfuerzo, que son las zonas más propensas a fallar. Esto permitió anticipar y corregir los problemas de diseño y de forma virtual, obviamente. Finalmente, para la visualización y experimentación utilizaré GeoGebra, justificando la elección porque me permitió graficar dinámicamente el I de X o el O de X y ver cómo los cambios de las dimensiones de las cargas afectaban a las curvas y sus puntos críticos. En la diapositiva siguiente presentaré los resultados clave del proyecto, del análisis del proyecto sobre los esfuerzos y las deflexiones. Gracias a los cálculos de la derivada y la identificación de los puntos críticos, obtuve información muy precisa en cuanto a la distribución de los esfuerzos, mapeé las tensiones más altas. Por ejemplo, en la simulación se identificaron los esfuerzos máximos como O de X, O, que estamos viendo que era el esfuerzo, y en la simulación me dio 1071 megapascales en los puntos más críticos, lo que es vital para la seguridad. Determinamos la deflexión máxima como Y de máximo de 8.9 milímetros y su ubicación precisa, la cual es crucial para el confort del vehículo. Se calculó la rigidez de la ballesta en K de 561.8 newton, obtenida como una derivada de la fuerza con respecto a la deflexión, un valor clave para la dureza y la suspensión. Un logro importante en este caso para la optimización del peso, utilizando álgebra para el área y el volumen de cada hoja se ajustan las dimensiones. Por ejemplo, el volumen de una hoja fue de 0,0007 metros cúbicos, lo cual me permitió reducir el peso total sin comprometer la resistencia, traduciéndose en mayor eficiencia. En la diapositiva 9 continúo con los resultados sobre el análisis enfocando a la durabilidad y el comportamiento dinámico. Realicé un análisis de fatiga para entender cómo la ballesta se comporta bajo ciclos repetitivos de carga y descarga. Aquí los límites de resistencia y de fatiga del material son cruciales, ya que indican
cuántos ciclos de carga puede soportar antes de fallar, determinar la frecuencia natural caracterizada con W de la ballesta, y es un valor crítico porque si las vibraciones extremas coinciden con la frecuencia puede ocurrir resonancia, lo que llevaría a oscilación excesiva o una posible falla catastrófica. La frecuencia natural de la derivada de la rigidez, K, la calculamos con derivada, y la masa del sistema, establecimos los límites operacionales del sistema, definiendo los rangos seguros de carga y de deflexión para asegurar un rendimiento funcional del vehículo y prevenir problemas como rebotes excesivos o de inclinación. Todos los resultados de estos análisis nos permitieron un refinamiento del diseño y se ajustaron dimensiones o el material para la durabilidad y el rendimiento en general de la ballesta. Ahora haré un breve resumen de la etapa 2 y prepararé una transición hacia la materialización del proyecto. Durante la etapa realizaré una aplicación rigurosa del cálculo diferencial y álgebra para analizar el comportamiento de la ballesta, identificaré puntos críticos y las funciones de deflexión o esfuerzo, estableciendo límites de operación y optimizamos las variables como del área y volumen para reducir el peso. Y el uso de álgebra es fundamental para la visualización de dinámica y experimentación, permitiendo entender mejor el impacto para cada cambio. En esta diapositiva abordaré el desarrollo de la división de ideas que permitió llevar el producto final, el prototipo. El proceso de prototipado siguió varias fases clave, comenzando con la recolección de requisitos, donde definimos los objetivos específicos de nuestro proyecto. Luego pasamos a un diseño rápido, centrándose en los aspectos visibles y funcionales de la ballesta. La fase de construcción del prototipo fue donde nuestro diseño tomó forma física. Finalmente, la evaluación y el refinamiento fue un proceso iterativo crucial. Se probó digitalmente o teóricamente un prototipo donde se analizaron los resultados y se realizaron ajustes continuos para mejorarlo. Presento ahora el prototipo de la ballesta optimizado, su validación numérica. Como puede ver, el prototipo físico materializada del diseño, sus características clave incluyen dimensión optimizada de longitud de 1 metro y de ancho de 0,07 metros y un espesor de 0,01 metros por cada hoja. Eso dio un volumen de una hoja de 0,007 metros cúbicos, un resultado directo de la optimización del peso. Para demostración y validación aplicamos una carga simulada de 5000 newtons. Todo esto enfocado a la máquina virtual donde será probado. Y al definir la descripción del prototipo obtuvimos aproximadamente 9.1 milímetros y esto se compara directamente con la descripción máxima calculada, que es 8.9 milímetros. Y lo que demuestra que la alta correlación y valida la precisión de los modelos matemáticos. Además, los cálculos indicaron un esfuerzo máximo de 1071 megapascal y una rigidez de 561.8, y por eso la conexión de GeoGebra es fundamental porque apoya todo el cálculo previo al producto analizado de forma física. Ahora resumiré los resultados y conclusiones generales del proyecto. El logro de la optimización son claros. Se ha logrado una significativa resolución del peso de la ballesta, directamente relacionada con la minimización del volumen y la mejora sustancial y su resistencia y durabilidad. La validación del diseño se basa en la precisión de los modelos matemáticos utilizando derivadas para encontrar puntos óptimos, puntos críticos para identificar zonas de riesgo y límites para
asegurar la operación segura. Esta validación se confirmó con las pruebas del prototipo. El impacto de GeoGebra es innegable, su capacidad de visualización dinámica y de funciones como IDX o ODX fue una herramienta clave para la comprensión y para tomar decisiones de diseño informadas. Quiero destacar que el área de impacto de la asignatura en el proyecto, este trabajo es un claro ejemplo de cómo diversas disciplinas se interconectan. Las matemáticas, específicamente el cálculo diferencial e integral, fueron el pilar fundamental, permitiéndome realizar análisis de deflexión, esfuerzo y optimización a través de derivadas, límites, puntos críticos, el álgebra, el área, el volumen. La física también en este caso os proporcionó lo suyo para entender las fuerzas. Brevemente se usó para poder apoyar el material de apoyo de la investigación. Y en la etapa final, en la diapositiva 15, presento la bibliografía de la fuente de información como textos académicos y de tesis, páginas web confiables también donde puede uno obtener información y herramientas de inteligencia artificial para imágenes utilizadas con prompts para obtener una imagen apropiada para adjuntarla a cada diapositiva. Se usó inteligencia artificial de acuerdo a los factores que uno le entregaba para poder ir complementando el material de apoyo. Esa ha sido mi presentación, profesor. Muchas gracias por su tiempo.